Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Es un enorme gusto poderme dirigir a ustedes para poder tener un estudio más de la Palabra del Señor. En esta mañana tenemos un tema titulado Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Bueno, y para poder dar desarrollo a este tema, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9, en su versículo número 35 en adelante. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice el versículo número 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Creo, hermanos, que hay una necesidad, una realidad, pues, que se cumple a través de toda la historia, y es que siempre hay necesidad de obreros para la obra del Señor. Digo esto, hermanos, porque si nosotros notamos en los tiempos de Jesús, el Señor vio que había una gran multitud, personas que querían escuchar su palabra, personas que tenían necesidad espiritual, enfermos, desamparados, viudas, pues teniendo en cuenta que Jesús fue un predicador precisamente de multitudes, o sea, de personas necesitadas, de personas comunes y corrientes, más que de personas distinguidas. Pero él miraba pues que había en su tiempo muchas personas que necesitaban sanidad, que necesitaban ser pastoreadas, pero había pocos obreros. Y yo creo que de alguna forma esta es una realidad que hasta el día de hoy nos acompaña. No sé si esta será la realidad, por ejemplo, en todos los países, aunque yo creería que de cierta manera sí. Pero por lo menos aquí, en mi país, El Salvador, la iglesia está dividida por diferentes distritos, y siempre hay algunos distritos que tienen pocos obreros, por ejemplo, pocos predicadores, no hay muchas personas dispuestas a servir, y entonces se dan casos en los que una iglesia tiene que ser administrada por un solo predicador, por ejemplo. Y es un problema, porque esto es algo que se está dando bastante común, y es que entre más años van pasando, menos predicadores se van graduando. Yo no sé por qué eso está sucediendo así, pero es algo que también afecta a la iglesia. Yo me gradué hace unos 10 años más o menos de obrero, y en ese tiempo nos graduábamos alrededor de unos 20 hermanos por año, pero hoy en día la cosa es diferente. Se están graduando de cada distrito por lo menos unos 2 o 3 personas, cuando antes eran 20. Eso quiere decir que la cantidad de obreros está disminuyendo. Eso, hermanos, si vemos al obrero como predicador. Pero yo creo, hermanos, que cuando hablamos de obreros, o sea, de personas trabajadoras de la obra del Señor, creo que lo podemos ver también en términos más generales. Todo aquel que sirve para el Señor es un obrero, sin importar si es mujer o si es hombre.
En ese sentido, hermanos, las necesidades que existen en la iglesia y en el mundo son inmensas. Pensemos en este momento como un análisis inicial en las necesidades que hay en la iglesia, y luego nos vamos a pasar a pensar en las necesidades que hay en el mundo. Si pensamos en las necesidades que hay en la iglesia, hermanos, hay tantos hermanos que tienen tribulaciones, que necesitan ser visitados, que necesitan que se les provea también de las cosas básicas porque no las tienen. Hay tantos hermanos que están sufriendo y necesitan que alguien los visite, que alguien los aliente, que alguien les dé fortaleza. Hay hermanos y hermanas que están siendo fuertemente tentados en alguna área de su vida y necesitan hermanos que les ayuden a poder ser fortalecidos y no caer en tentación. Hay familias que también están pasando dificultades y necesitan que alguien les aconseje. Y si nos vamos también a la realidad que hay, en las cosas como los oficios que hay que hacer en el templo, el trabajo que hay que realizar dentro de la congregación, pues es muchísimo. Pero si nos vamos al campo externo, al mundo, creo que la necesidad es aún mayor. Y realmente Jesús, cuando estaba hablando del campo, se estaba refiriendo al mundo. En el mundo, hermanos, se ven tantas necesidades. Aquí voy a hablar de una realidad o de una experiencia que viví hace unos cuantos meses atrás. Yo sé que aquí en este grupo hay hermanos que son del país de Nicaragua y ellos van a poder testificar que lo que estoy diciendo es real. Yo tuve la bendición de viajar hace unos cuantos meses a Nicaragua y a mí me sorprendió algo. Aunque el país es muy hermoso, muy precioso, pero me sorprendió la cantidad de jovencitas que están en las calles prostituyéndose. Es increíble. Algo que aquí, por lo menos en mi país, nunca había visto. Pero eso nos proyecta, hermanos, que hay una necesidad espiritual tremenda. Hay personas que están en las calles perdidas, que han tenido vidas desastrosas, que quizá no han tenido figuras paternas, madres, padres que les eduquen, que les guíen, que les amen, y terminan destruyendo su vida. Sin embargo, si hacemos una comparación a algo que me comentaban las personas allá en Nicaragua, es que no existen las pandillas como tal, pero El Salvador sí está infectado de pandillas. ¿Se dan cuenta ustedes que hay necesidades diversas según el lugar del mundo en el que nos encontramos? Posiblemente haya problemáticas que en un país son grandes, pero que en otro no. Pero sea como sea, hay necesidades espirituales. Personas que, por lo menos aquí en El Salvador, han vivido toda su vida delinquiendo. No tienen otra forma de ganarse la vida si no es esa. Porque sus vidas han sido desastrosas. O porque algunos voluntariamente han elegido ese camino. Pero detrás de toda la delincuencia, detrás de la prostitución, detrás de la pobreza, detrás de las enfermedades, hay personas que necesitan escuchar el mensaje que Jesús nos dejó, que Jesús nos confió. Y creo, hermanos, que ese es precisamente el campo que tiene menos obreros. Fíjense ustedes qué cosa tan delicada lo que vamos a decir. Pero aunque la iglesia internamente necesita ser atendida, y no tenemos que detener esa labor, pero aún así
creo que nos hemos dedicado un poco más a ser obreros y obreras de iglesia que obreros y obreras del mundo. Posiblemente en la iglesia logremos salir con las necesidades que tenemos, la mayoría de veces, pero creo que al mundo no le estamos dedicando tanto tiempo como deberíamos. Yo no recuerdo cuál fue la última vez que hablé del Evangelio con una persona del mundo. Posiblemente muchos de ustedes sí lo hagan, pero creo que si somos un poco sinceros en esta parte, creo que no es una costumbre común hablarle a las personas que no conocemos del mensaje. Y más si estas personas forman parte de grupos un tanto despreciados por la sociedad, como los que decíamos hace un momento, prostitutas, pandillas o personas de mala vida. Son los grupos que realmente poco queremos trabajar. Bien podríamos evangelizar a un mundano, pero que sea una persona bastante tranquila, ¿no? Pero aquellos que realmente están hundidos en niveles de maldad increíbles, quizá los dejamos como una última opción, o quizá nunca les hablamos. En ese sentido, entonces, hermanos, veo que la necesidad que existe en el mundo es increíble, es demasiado inmensa, y creo que como iglesia tenemos que empezar a proyectarnos como obreros del mundo, obreros de la iglesia sí, pero también como obreros de las personas del mundo, trabajar el campo del mundo, enfocarnos en ellos. Si ustedes se ponen a analizar un poco sobre esto que estamos hablando, creo que se van a dar cuenta de algo. La iglesia de Dios, que es esta organización que Jesucristo fundó y que dejó para hacer luz en el mundo, a pesar que en los últimos años ha crecido mucho, aún así sigue siendo un grupo relativamente pequeño en comparación a la gran cantidad de personas que existen en el mundo. Pero si este grupo pequeño que ha sido puesto para hacer luz no activa su manera de trabajar, su esfuerzo por trabajar en el campo del mundo, creo que el mundo se queda con poca esperanza. Si no vamos y les ayudamos, ¿quién más lo va a hacer? Si no les enseñamos la palabra que el Señor nos confió, el mensaje de salvación, ¿quién más lo va a hacer? Yo creo que al final de todo ese es el problema. Hay mucho trabajo, pero posiblemente nuestro enfoque sea el incorrecto y nuestro esfuerzo sea muy poco. Además de todo esto, hermanos, quisiera hacerles notar una cosa. Esta comparación que el Señor estaba haciendo nos hace ver que en la obra del Señor los cupos de trabajo son ilimitados. Cuando hemos estado desempleados, en algún momento hemos intentado entrar a trabajar a una empresa, y para eso nos ha sido necesario entregar currículums en varios lugares, pero en más de una ocasión alguien nos dijo: por el momento no necesitamos personal. En ese momento no hay cupos disponibles en este lugar. Lo que significa que las puertas se cerraban para que nuevos trabajadores se añadieran a una determinada empresa. Pero en este caso, hermanos, en la obra del Señor siempre va a haber espacio. Si hay personas, hermanos o hermanas que tienen el deseo de servir, pues yo les diría que no se queden con las ganas. Si hoy ustedes se han dado cuenta que han estado muy inactivos en su trabajo para con el Señor,
yo creo que no hay ningún problema con que se unan. Si sienten el deseo en su corazón o están convencidos que hay una necesidad grande de trabajar, es importante unirse al trabajo del Señor y comenzar a activarse según las necesidades que veamos en nuestros respectivos países. Siempre va a haber lugar para más obreros que quieran unirse a este trabajo de ayudar al mundo. Por otro lado, también quisiera hacer un llamado para aquellos que hoy ya servimos en esta obra, para que no nos descuidemos. Les decía hace un momento que es una realidad que hay pocos obreros, incluso aquí en mi país yo lo veo, hay pocos obreros, pero a pesar que hay pocos y se gradúan cada año pocos obreros que se unen a las filas, aún así también hay una cantidad significativa que se van retirando, que ya estaban activos pero que se comienzan a retirar por cosas como haber caído en alguna falta moral, por ejemplo, o por cosas como ya no tener deseo de servir y sencillamente se retiran. Yo creo, hermanos, que si nuestro deseo hoy, en estos últimos días, han sido abandonar la obra, creo que la mejor decisión que podemos tomar es desistir de ese deseo. No podemos ser cristianos de bancas o que sencillamente están sentados y se conforman con cumplir el requisito de ir a la iglesia cada sábado. Lo que realmente necesitamos es cristianos que, si bien van a la iglesia a llenarse del Señor, pero que estén dispuestos a compartir eso de lo cual se han llenado en las iglesias y proyectarlo hacia el mundo. Así que no podemos seguir desistiendo. Si hoy ya tomamos la decisión de servir al Señor, tenemos que seguir activos hasta el último aliento, hasta el día que el Señor nos permita vivir. Y por otro lado, hermanos, también quiero hacer el énfasis en que a veces hemos sido muy descuidados con nuestro semillero. Con esto me refiero a que, miren qué cosa, esto se los puedo decir con bastante propiedad, porque gracias al Señor, y la gloria sea para Él, he trabajado los últimos años de mi ministerio con el Departamento Infantil Nacional, y veo a los niños, veo a los grupos, veo cómo ellos van creciendo y pasando de la niñez a la adolescencia, y ya he tenido el privilegio de tener niños que he trabajado con ellos en alguna parte del país y que luego ya se van bautizando. Es algo muy, muy bonito. Digo, se van bautizando a medida que van pasando a la juventud, pues. Pero quiero decirles que hay un fenómeno muy extraño. Si hay un grupo de niños que estaba formado en algún lugar del país por 20, un departamento infantil formado por 20 niños, la realidad es que cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, a la edad en que ya pueden bautizarse, el grupo se reduce drásticamente. Ya no son 20 los que se mantienen, sino a veces unos 5, a unos 8 de 20. Quiere decir que por lo menos estamos perdiendo la mitad de los niños que han crecido con nosotros. ¿Y por qué les menciono esto? Se los menciono porque si esa mitad de niños que se retiran de nuestra iglesia se quedaran, tendríamos más obreros. Obviamente lo que más nos importa en ellos es su propia salvación, pero es innegable que si estuvieran dentro de la iglesia,
también tendríamos más servidores. Eso quiere decir que la falta de obreros que hoy tenemos podría tener un poco más de apoyo, pues, si aquellos niños que hemos formado se quedaran con nosotros. Así que yo creo que aquí es importante hacer un llamado para que todos nosotros como padres, como maestros de niños, insistamos en las necesidades espirituales de ellos. Si somos padres, orar con nuestros niños, cantar con ellos, y a medida que vayan creciendo y teniendo mayor comprensión, presentarles al Dios de la Biblia y no descuidarnos en ninguna etapa de su vida de ellos, para que lleguen a ser servidores de este mundo que tienen tanta necesidad. Y si somos maestros de niños, también dedicarnos a enseñarles bien la palabra y a ser más que maestros con ellos. No solamente conformarnos con darles clases el día sábado y desentendernos de ellos, sino llegar a ser personas interesadas en la vida espiritual de ellos, estar pendientes de su desempeño y ayudarles hasta donde nos pueda ser posible para que se mantengan dentro de la iglesia. Porque ahí están los obreros que nos hacen falta. Los obreros que nos hacen falta se nos fueron al mundo, a veces por descuidos o a veces sencillamente porque fue una decisión muy personal de ellos. Pero sea como sea, no tenemos que dejar que esas almas se pierdan y que ese personal de trabajo se nos vaya. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a finalizar con una oración, esperando que el Señor nos haya hablado de alguna manera. Hagamos oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que nos has dado. Gracias por estar con nosotros, por ser nuestra compañía, por ser nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra y permitirnos recordar un poco de las necesidades que hay en el mundo, pero también del compromiso que tenemos de ser luz para ellos. Te pedimos, Señor, que sigas enviando obreros a tu mies, que tú permitas, amado Padre, que nuevas personas se añadan, que las que ya estamos nos mantengamos y que podamos cuidar ese semillero tan hermoso que tú nos has dejado, esos niños que necesitan esa atención espiritual para que también ellos sean servidores de tu obra. Amado Padre, te rogamos nos puedas perdonar si nos hemos descuidado en este aspecto y te pedimos que nos ayudes a ser más diligentes en este trabajo de llevar la palabra a las personas necesitadas. Eso te pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.